En contraste con el ambiente caldeado que se vive en el país, hoy nos visitó Bogotá una mujer que dio ejemplo de reconciliación desde el poder. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, que terminó el mandato con una popularidad histórica, pero que no le alcanzó a su partido de Concertación para seguir gobernando después de 20 años. Aprovechando su presencia en Bogotá, María Emma Mejía la buscó para preguntarle sobre su singular experiencia y sobre su visión de las diferencias que tiene Colombia con los vecinos, y también sobre dos temas de moda en la actual campaña presidencial: la unidad nacional que propone el candidato Santos y la alianza nacional que plantea el candidato Mocus. María Emma Mejía entra al radar. Presidenta Michelle Bachelet, bienvenida al radar, a Colombia, a este foro tan importante de gestión y liderazgo. Gracias. Muchas gracias, María Emma. Feliz de estar acá en Colombia, en este importante foro, pero además también estar aquí en este programa. Gracias, gracias. Usted tal vez dejó la presidencia con la mayor favorabilidad de cualquier presidente en la historia, no solo de su país, sino del mundo, pero también en una coyuntura muy dolorosa, y es el terremoto de su país. ¿Eso la afectó? Es decir, ¿sintió usted que tal vez su país no había sido capaz de responder o algo a pesar de la situación? Lo primero que yo quiero decir es que a mí lo que más me afectó fue el tremendo dolor de ver tanta gente que en algunos casos perdió familia, se perdieron vidas, pero además mucha gente que lo perdió todo, cosas que habían, sus casas, sus bienes, que habían construido a lo largo de toda su vida. Pero la verdad es que yo quiero decir, cuando uno piensa que este es el quinto terremoto más grave en la historia de la humanidad, que afecta a 6 regiones del país, 80% de la población, el que hayamos tenido el número de muertos, de víctimas, y relativamente acotado, la verdad es que también expresa un país que tiene una capacidad de respuesta, que tiene construcciones antisísmicas adecuadas, que ha asumido que es un país sísmico, y que, claro, todo lo que se cayó es previa a la norma sísmica. Presidenta, usted es de el puñado de afortunadas mujeres que ha logrado llegar, muy poquitas en América Latina, a gobernar una nación. ¿Es distinto gobernar un país, ser jefe de Estado, jefe de las fuerzas militares, cuando se es mujer que cuando se es hombre? Yo diría las tareas, las responsabilidades son las mismas, ¿no? Uno es jefe de Estado, jefe de gobierno, es generalísimo de las Fuerzas Armadas, y eso es igual siendo hombre o mujer, y en eso no hay diferencia. La diferencia es si uno quiere añadirle un plus al ser mujer. Y fue mi opción, ¿no? Y mi opción fue decir, yo voy a gobernar como mujer, en el sentido de hacerme cargo de todos los temas, tal cual los hombres, pero además entregar elementos de inclusión, de diálogo, de trabajo de mucha cercanía con las personas. Sí, usted decía ahora en la conferencia que nos iba a quitar la pollera, dijéramos, la falda, como decimos aquí. Sí. Claro, la falda, ¿no? Exacto, La sí. falda, como decimos así. Es decir, bueno, yo usaba mucho pantalón, de hecho, era una manera de decir, ¿no? Es decir, lo femenino también puede ser un aporte a la política, desde el punto de vista que lo femenino en general nos habla de inclusividad, o sea que uno cree que se puede avanzar sin tener que dejar a algunos fuera. Usted también dio un ejemplo muy interesante, y es su selección, que esperamos, le deseamos mucha suerte, ya que no tenemos competencia, lamentablemente ahora en Sudáfrica. Usted es como si se lleva la mitad del equipo, ¿no? Sí. Entre hombres y mujeres, pues se hace un país. Mindefensa, haber sido ministra de Defensa, con toda esa carga histórica para usted, ser hija de militar, pero al mismo tiempo las dificultades que usted y su familia atravesaron con la muerte, la tortura de su padre, ¿tuvo que ver en esa visibilización de la mujer? O sea, yo le diría, sin duda, que creo que los chilenos me vieron a mí, mucho más que cuando fui ministro de Defensa y cuando era ministra de Salud, me vieron además como un ejemplo de resiliencia, me vieron además como un ejemplo de eficiencia y de buen gobierno, porque tuvimos un muy buen desempeño y desarrollo, y también como un ejemplo de alguien que es capaz de dejar atrás dolores y pensar en el país, ¿no? Y no incorporar una experiencia personal traumática y confundir los planos. Lo impresionante suyo es que su liderazgo no solamente propio de los chilenos, sino de la región. Cuando usted, como presidenta de UNASUR, por primera vez ejerce esa presidencia en ese momento tan difícil del famoso "¿por qué no te callas?" de que le tuvo que pronunciar el rey de España a Hugo Chávez, usted supo sortear, primero focalizar en América Latina y después sortear ese nuevo socialismo o esas diferencias ideológicas. ¿Cómo hizo? Mire, yo soy una convencida de que
nosotros tenemos desafíos comunes en la América Latina y muchos de esos desafíos son la pobreza, la falta de inclusión, la falta de oportunidades para muchos ciudadanos, lamentablemente, en nuestra región. Ahora, sucede que hay gobiernos y gobiernos en la América Latina que pensamos distinto en la manera de cómo enfrentamos los distintos problemas. A lo mejor con la misma intención, pero con una manera diferente de hacer. Y yo soy muy respetuosa de la diversidad, ¿no? Y lo que siempre busqué es en UNASUR, o yo como representante de mi país, es que uno está ahí en representante de su país, uno defiende los intereses de su país. Y la relación con los otros jefes de Estado es una relación de jefes de Estado, no es un club de amigos, ¿no? Y por lo tanto, cuando es una relación de jefe de Estado, es una relación donde uno puede tener amistades, pero eso es accesorio. Lo central es cómo se busca el interés del país y en ese interés el interés de la región. Pero usted hizo llaves comunes también, con Lula. Fíjese que lo más importante yo creo que hicimos como UNASUR fue la capacidad de intervenir muy directamente, por supuesto, bajo acuerdo del presidente de Bolivia, Evo Morales, para evitar que la crisis institucional que se estaba desarrollando ahí llegara a mayores. Si el nuevo presidente de Colombia le dijera, sea el señor Mocus o el señor Santos, le dijera, ayúdenos en esto, ¿estaría dispuesta a medírsele a ese reto de la búsqueda de la reconciliación de la que usted tanto ha hablado? Si hubiera algún área donde yo realmente, desde mi experiencia, pudiera ser útil, sin duda que estaría muy dispuesta. Presidenta, las relaciones con Estados Unidos como que han sido reemplazadas en esa hegemonía, dijéramos, de hace unos años, de las viejas épocas del consenso de Washington, también un poco reemplazadas por liderazgos como el suyo o como el de Lula da Silva. Dijéramos, la región ya no mira tanto al norte. ¿Cree que eso es cierto o todavía dependemos muchísimo de Estados Unidos o la región se ha consolidado? Yo creo que en parte porque durante muchos años Estados Unidos no miró a la región. En la medida que se consolidaron las democracias, nosotros pasamos a no ser un peligro, ¿no? Y a la vez el proceso de desarrollo de los propios países de la región generó liderazgo muy importante. Y hoy día el mundo no es el de hace 20 o de 30 años, ni siquiera el de fines de la Guerra Mundial. Hoy día Brasil es una potencia mundial, ¿no es verdad? Se sienta con los grandes y así como México también es una potencia. Entonces, qué bueno que en la región tengamos también interlocutores, bueno, Argentina está también en el G20, interlocutores que puedan llevar la voz de la América Latina a los sectores donde están tomando decisiones importantes. Sin embargo, yo quiero decir que creo que siempre es bueno, siempre es importante establecer buenas relaciones con Estados Unidos. Es un país muy poderoso, muy importante en nuestra región. Es un vecino, digamos, y con el cual cuando se dan yo diría, las sinergias adecuadas puede ser muy beneficioso para la región. Yo creo que la América Latina debe seguir teniendo una estupenda relación con Canadá, con Estados Unidos y buscar en todos aquellos puntos de contacto cómo podemos seguir creciendo juntos. No puedo dejar irla sin preguntarle. La concertación de la cual usted fue como su último protagonista después de estos 20 años extraordinarios para Chile, mezclas de partidos políticos con diferencias ideológicas muy profundas. Aquí se empiezan a hablar en esta recta final los dos candidatos, el uno de unidad nacional, dijéramos de adhesiones, partidos minoritarios o los partidos históricos que quedaron con muy baja votación, o la unidad ciudadana, que es lo que convoca el otro candidato. ¿Eso es posible? Es decir, ¿cuál es la magia alrededor de lograr deponer las diferencias para unirse por un propósito común? Yo creo que cuando el propósito común es lo suficientemente poderoso, uno puede aspirar a una unidad nacional. Sin embargo, unidad nacional no significa tan solo la unidad de los partidos. Eso es esencial, pero también significa cómo uno desarrolla una democracia que no es solo representativa en la cual elige a los candidatos, sino donde la ciudadanía, los ciudadanos, el poder local, también tiene una expresión importante. Y por último, una cosa pequeña, Venezuela. ¿Habrá algún momento de reconciliación entre Venezuela y Colombia? Usted fue capaz con Bolivia, con Argentina, países que ha tenido tanta dificultad también el Cono Sur. ¿Cree que nosotros lo lograremos? ¿Algún consejito por ahí? Nosotros en Chile nunca nos involucramos en el sentido de dar opiniones sobre situaciones entre países, todos hermanos y queridos. Sin embargo, en mi experiencia vital, la única manera de lograr dar un vuelco a la situación tiene que ver en gran medida con ser capaces de que haya primero voluntad
de los dos lados para eso, como hay una frase en inglés que dice "it takes two to tango", o sea, para bailar un tango se necesita de dos, no basta con uno tenga la voluntad, el otro también tiene que tenerla. Y lo segundo, y no es fácil, no es fácil esto, y lo segundo es el desarrollo de confianza, ¿no? Porque también uno tiene que, si uno va a hacer un esfuerzo como gobernante, tiene que tener la confianza que el otro en verdad está en la misma línea y no está haciendo solamente una acción de diversionismo, digamos, ¿no?, para salir del paso. Yo creo que los países tenemos la obligación, cuando somos países vecinos, que vamos a estar siempre juntos, es de tener una actitud de cooperación y de búsqueda de las diferencias que pueda existir, porque tenemos una gran responsabilidad con nuestros pueblos y nuestros pueblos quieren que nuestros países se desarrollen, que cooperen y que salgan adelante en paz y con mejores condiciones de bienestar para todos ellos. Pues de verdad, muchas gracias, Presidenta. La ovación cerrada de 700 empresarios esta mañana en el foro de gestión y liderazgo donde usted habló, pues creo que se la repetimos aquí en el radar en chiquito con toda nuestra teleaudiencia. Muchas gracias. Gracias, María Emma, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Michelle Bachelet, definitivamente un ejemplo de liderazgo para América Latina.